Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy voy a intentar resolver una serie de ejercicios que me ha proporcionado uno de mis suscriptores. Son relativos al lenguaje matemático, conjuntos y números. Voy a intentar resolverlos apoyándome en las nociones en matemáticas más básicas que necesite e intentando explicar cada detalle. Bien, veamos el primero. Me dice el siguiente ejercicio. Sean X e Y dos conjuntos no vacíos. ¿Vale? Y sea también f de x en y una aplicación o función. Aquí vamos a considerar estos como sinónimos, ¿vale? Que es lo que se suele hacer en la literatura actual. Bien, hay que demostrar en el apartado A que para todo su conjunto B de I se tiene lo siguiente: f de f a la menos 1 de B es igual a f de x intersección B. Y en el apartado B hay que probar que f es inyectiva si y solo si para todo su conjunto A de x se tiene que f a la menos 1 de f de A es igual a A. Vale, vamos a empezar explicando qué se entiende por f a la menos 1, por f de un conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Bien, supongamos la aplicación f de x en y, ¿vale? Bueno, esa aplicación induce una nueva aplicación del conjunto de las partes de x en el conjunto de las partes de y. Y también otra aplicación del conjunto de las partes de y en el conjunto de las partes de x. ¿De acuerdo? Esta aplicación la vamos a llamar con la misma letra que f, aunque no es la misma. Y esta otra la vamos a llamar como f a la menos 1. Y evidentemente no tiene por qué ser lo que entendemos como inversa, ¿vale? Vamos a definir estas aplicaciones en concreto y así vais a entender por qué uso esta notación. Vale, si tengo el conjunto X, sé por el axioma de la potencia que existe el conjunto de sus partes, es decir, el conjunto de todos los subconjuntos de X, ¿vale? Si cogiera un subconjunto A de X, puedo asignarle por esta aplicación, ¿vale?, un subconjunto f de A de I. ¿Cómo? Pues f de A es el conjunto de los elementos de I formado por las imágenes de los elementos de A. Cosa que escribo así. Es decir, f de A es el conjunto de las imágenes de los elementos de A. Bueno, evidentemente es un subconjunto de I, ¿vale? Y como la aplicación f original está perfectamente definida como tal, tenemos que f de A también está perfectamente definido y la aplicación entre las partes de X y las partes de Y, que llamo con la misma letra, pero que no es lo mismo, también está perfectamente definida. O sea que un subconjunto A de las partes de X tendrá asignado un único subconjunto f de A de las partes de Y. ¿Vale? Bueno, ahora veamos esta otra. Esta otra, como podéis entender, va a ser al contrario. Sería lo siguiente. Tomaríamos un subconjunto B de las partes de Y y le asignaríamos un subconjunto f a la menos 1 de B de las partes de X. ¿Vale? ¿Cómo? Bueno, f a la menos 1 de B estará formado por aquellos elementos del conjunto X tales que su imagen esté en B. Es importante que entendáis esto, ¿vale?
Es decir, serán estos elementos de aquí del conjunto X que se caracterizan porque si hiciera F, como veis es al contrario, saldría un elemento de B. Si le hago la imagen a este X de F a la menos 1 de B, sale un elemento Fx de B. ¿Vale? Bueno, como antes, está perfectamente definida. La propia aplicación F me garantiza que para cada elemento B de las partes de I existe un único elemento F a la menos 1 de B de las partes de X. Y la aplicación está perfectamente definida. Estas aplicaciones se comportan de mejor o peor forma en relación a las operaciones que puedo hacer en los conjuntos de partida o de llegada, ¿vale? Me explico, ya sabéis, el conjunto de las partes, pues puedo hacer uniones, puedo hacer intersecciones, puedo hacer diferencias, puedo hacer complementos, y eso podrá comportarse bien o no, se transmitirá bien o no en esta aplicación o en esta otra, ¿vale? F a la menos 1 y F. Ya lo repito, la misma letra, pero no la misma aplicación. Vamos a probar el apartado A. Es decir, que para todo B subconjunto de I, la imagen de la imagen inversa de B es igual a la imagen de X mayúscula intersección B. No hay que perder de vista que tanto este como este son conjuntos. Por lo tanto, la igualdad se dará si todos los elementos de aquí son de aquí y viceversa. Es decir, este al estar incluido en este y este en este otro. Vale, cogemos por ejemplo un elemento I que pertenezca a F de X intersección B. Ahora veréis por qué le he llamado I. Eso significará que I pertenece a F de X mayúscula y a su vez I pertenece a B. Esa es la idea de la intersección, que esté en ambos, ¿no? Bueno, si I pertenece a F de X mayúscula, eso significa que al menos hay un elemento en X mayúscula que es imagen I de él, ¿vale? Bueno, pero como I también pertenece a B, ¿eso qué quiere decir? Pues que hay un elemento en X mayúscula, ¿vale?, que es imagen, mejor dicho, hay un elemento en X mayúscula cuya imagen por F es un elemento de B. Bueno, ¿y qué significa eso? Si es un elemento de B, pues querrá decir que I pertenece a que X pertenece a F a la menos 1 de B. ¿Vale? Que es la definición, ¿lo veis? F a la menos 1 de B son aquellos originales, aquellos elementos de X mayúscula cuya imagen está en B. Bueno, pues repito, existe un elemento en X tal que F de X pertenece a B. Existe un elemento en X tal que F de X pertenece a B. Esa era la definición, por lo tanto X pertenece a F a la menos 1 de B. Y claro, es evidente entonces que F de X pertenece a F de F a la menos 1 de B. ¿Lo veis? Es la misma definición. Ya tenemos aquí un conjunto que es parte de X mayúscula. Pues si hacemos la imagen de este elemento de ese conjunto, pertenecerá a la imagen de este conjunto, ¿vale? Bueno, y esto es sí, precisamente. Por lo tanto, acabo de probar que F de X intersección B está incluido en F de F a la menos 1 de B, ¿vale? Ya lo veis, no es difícil. Y ahora me toca probar lo contrario. Supongamos ahora que I pertenece a F de F a la menos 1 de B. Repito, le llamo I, ¿pero por qué? Pues porque están realmente en el conjunto I mayúscula, esos elementos. Bien, pues si I pertenece a F de F a la menos 1 de B, es que I es igual a F de X para algún X perteneciente a F a la menos 1 de B. Claro, si es imagen de este conjunto, pertenece a la imagen de este conjunto,
es porque es el resultado de transformar algún elemento de este conjunto por f, ¿vale? Bien, ¿qué conjunto es este? X pertenece a f a la menos 1 de b. Ese conjunto es f a la menos 1 de b. Pero claro, si x pertenece a f a la menos 1 de b, ¿vale? Eso significa que f de x pertenece a b. ¿Lo veis? F de x pertenece a b. Es decir, y pertenece a b. Así que f de f a la menos 1 de b está incluido en b. Y evidentemente en b intersección f de x. ¿Por qué? Pues porque aquí estarán todos los elementos que son imagen de alguno de x mayúscula. Es evidente. Y es imagen de alguno de los elementos de x mayúscula. Este en concreto, ¿vale? Por lo tanto, he probado que f de f al menos 1 de b está incluido en b intersección f de x. Y la doble inclusión me permite afirmar la igualdad.